Bueno, muchas gracias por estar presente, gracias por sumarse a este segundo encuentro, este segundo conversatorio que hemos organizado a partir de un equipo de investigación. Me presento, ya nos conocemos con varios, pero mi nombre es Sebastián Sangoy, soy docente de la Universidad Católica y junto con otros docentes de la universidad, concretamente con Emiliano Falinone, Efraín, que hoy no puede estar, Ceci, em, la Puli, que está allá, Sofía y Milagros. Estuvimos hace 2 años, venimos llevando adelante un proyecto de investigación de una propuesta que hizo el Papa Francisco en el 2019 que se dio a llamar el Pacto Educativo Global. Desde el 2024 y 2025, el proyecto fue de investigación. Cada uno estuvo trabajando en tratar de encontrar la propuesta, la palabra, el espíritu de ese pacto, las aristas de ese pacto, y cada uno con las afinidades que tenía con la propuesta del Papa. Y 2025-2026 estamos en el proyecto de extensión, es decir, poder compartir, hacer visible esta investigación, no solamente como una cuestión cognitiva, como una cuestión de teoría, sino de movilización, le llamaríamos. Y ese es el espíritu un poco de esta conversación. No es tanto hablar de lo que dijo el Papa sobre el pacto educativo, para lo cual los invitamos a leer cositas que fuimos escribiendo nosotros, sino sobre todo a partir de la propuesta del Papa, dejar que resuene y se extienda, se comunique, se comparte y vayan surgiendo como líneas creativas de esta propuesta intensa sobre el pacto educativo. Dos ideas para tener en cuenta, así como marco, y después ya dejamos que Sofía y Ceci guíen la reunión junto con Graciela, que es una de nuestras invitadas para compartir y guiar nuestro conversatorio, y Tati, que están presentes. Em, Primero, el pacto educativo no es una cuestión eclesial. Cuando hablamos del pacto educativo, aunque la propuesta surgió en el 2019, en septiembre del 2019, del Papa Francisco, el espíritu no es una cuestión adintra de la Iglesia. Es una propuesta que el Papa tira a partir de esta época de cambios, o un cambio de época que estamos llevando adelante, en donde él afirma en uno de sus discursos, todo cambio de época necesita un cambio educativo, entendiéndolo de esta manera: ¿cómo hacemos para transmitir un humanismo fraterno a las generaciones que vienen? ¿Tá? Y en ese compartir, en ese pensar cómo lo hacemos, no es solo tarea de la iglesia, ni tampoco es otra cosa que por ahí nos quedó, nos hizo ruido en el primer encuentro, una cuestión de escuela. El Pacto Educativo Global, el espíritu que está detrás es una frase, un refrán que el Papa Francisco repite varias veces en su discurso, un refrán africano, de la sabiduría africana, que es: una persona necesita una aldea para ser educada, una aldea. Por tanto, necesita familia, sociedad, Estado, y el ámbito de las leyes, organismos intermedios, la escuela, la religión, etcétera. Pero es mucho más amplio que una cuestión católica y que una cuestión de escuela. Ese pacto educativo, el Papa, en la organización que hizo, digamos, en sus discursos, dice, tiene 7 pilares, 7 principios, en donde él dice, bueno, hay como prioridades que él propone para pensar esta alianza que hay que hacer a nivel social para este cambio de época, nueva generación. El centro que sea la persona, cada persona, el tema de la participación y la presencia de la mujer en la vida social de un modo efectivo, y esto no tiene nada que ver con la ideología de género ni de feminismo, ¿verdad? No va por eso, sino que es la presencia como corazón un poco de la vida social, de la presencia de la mujer. El tema de la vulnerabilidad, cuidar la vulnerabilidad, la fragilidad,
Recuerden que él habla mucho de la periferia, y es la periferia no solamente la pobreza, sino la periferia también existencial. El tema de la familia, la importancia de la familia en la educación, el tema de la justicia, el tema de la casa común, la cuestión ecológica. Es decir, son 7 principios que él eh, ofrece, dice, tenemos que pensarlo, discutirlo, crear, compartir lo que vamos creando para que otros también lo puedan extender, como cuestiones vitales para la cultura. El objetivo del pacto es crear una cultura fraterna, un humanismo fraterno, va a llamarlo él en varias oportunidades. Eh, bueno, ese es como una pizca, digamos, de lo que es el espíritu del pacto. Entonces, teniendo en cuenta estas cositas del pacto, hacemos estas conversaciones, en donde invitamos a personas que a partir de su experiencia, de su reflexión, de su creatividad, van a extender una temática, un punto en donde hace referencia al pacto para poder enriquecernos entre todos, ¿no? Entrar en un diálogo y mover el avispero, digamos, para que esto del pacto también se difunda y se conozca. Así que le damos la bienvenida a todos. Gracias por participar de este segundo encuentro. Gracias por hacerse presente, por tomarse el tiempo. Gracias, Graciela e Itatí, por aceptar también nuestra invitación para iluminarnos, para guiarnos también con su experiencia y con la sabiduría que ustedes tienen. Así que ya las dejo en manos de Cecilia y Sofi, que van a guiar nuestro encuentro. Bien, gracias, Sebas. Buenas tardes. Es un poco al revés de Sofía primero, Ceci después, solamente un orden pequeño. Eh, en este momento mi rol es presentar a Graciela, pero digo, también Seba me movía a pensar algunas cuestiones, ¿no? Seba hablaba de fraternidad y yo pensaba, claro, se trata de la fraternidad, esto de la hermandad y de construir también desde ese lugar, teniendo como marco el pacto. Pero bueno, también está la sororidad, ¿no? Pensando en que es nuestra manera. Digo nuestra pensando en mi calidad de mujer caminante, estudiante, servidora. Digo, ¿cuántas cosas somos las mujeres que se silencian? Entonces, bueno, me parece que este espacio tiene también que ver con darnos la posibilidad de volver a mirarnos a través de nuevas categorías o de viejas categorías actualizadas. Pensaba en una conversación muy pequeña que tuve con Graciela, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué pasa con lo posible en nosotras y entre nosotras? Y bueno, ahora sin más, un breve currículum de Graciela, pero un poco que tiene que ver con lo que venimos estudiando nosotras y trayendo, pensaba en no enumerar solamente títulos, sino en pensar qué nos dice este currículum que se lee de una persona, así que paso a decir un poco lo que leí, lo que pude leer, lo que se puede entrever también en eso. Graciela Divos, religiosa dominica de las Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús. Es doctora en teología en el área bíblica y es magíster en estudios de la diferencia sexual. Y hoy tenemos el gusto de contar con su presencia, teóloga, investigadora, formadora, cuya trayectoria combina profundamente el estudio bíblico, la perspectiva de la diferencia sexual y el compromiso con la espiritualidad de las mujeres. Su mirada nos invita a releer la tradición, la educación y la vida comunitaria desde claves que promueven la dignidad, la igualdad y el protagonismo femenino. En el marco del Pacto Educativo Global, la invitamos a que nos ayude a profundizar en este pilar que nos convoca, que es colocar a las mujeres en el centro y reconocer el aporte histórico y también el aporte actual y promover una educación capaz de transformar desigualdades.
Y sí, también me uno a hacer hincapié en esto que decía Seba, que la educación no se da solamente en instituciones, ¿no? No se da solamente en marcos que tienen como objetivo principal y primordial educar, sino que se da en el territorio y se da de diferentes modos. Y acá conecto, y ahí Ceci lo puede conectar después con Itatí, ¿no? Bueno, dónde educamos y de qué manera estamos llamadas a hacerlo. Así que bienvenida, Graciela. Muchas gracias, Sofi. Gracias por la presentación y por la oportunidad de compartir, ¿no? Cosas del camino, tanto en el estudio, que es parte de nuestro carisma dominicano, así es estructural y apasionante, y también ese estudio vivido, encarnado en las prácticas, ¿no? Es en la práctica docente, en la predicación y en el acompañamiento a mujeres en situaciones de vulnerabilidad a través de una red que hemos creado hace ya más de 15 años justamente para facilitar espacios de poder decirse y decir quién quiere ser cada una más allá de todas las restricciones o violencias. Bueno, ese es un campo muy rico. Yo quiero empezar felicitándolos porque yo hice una búsqueda muy rápida en internet un par de veces y en las instituciones me puse pacto educativo, ni siquiera una cosa muy sofisticada, mujeres y pacto educativo. Las instituciones, que son de iglesia la mayoría, que se han hecho eco del pacto, este tema no aparece. Y no creo que sea por, oh, qué casualidad. Creo que hablar de las mujeres y las niñas es un tema que incomoda más que a unos que a otros. Y diría una vieja conocida, me trae problemas a la institución, a la pastoral, a la iglesia, a cada uno de nosotros. Yo pienso que con este tema pasa un poco, releyendo algunos fragmentos de Dilexite de Papa León XIV, en un momento es muy lindo porque él deja en muchas partes, ¿no? Surgir su corazón. Y cuando está hablando de que nuestra fe en Cristo pobre, en eso se enraiza la búsqueda de, el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Y dice, pero yo muchas veces me pregunto, ¿cómo si las escrituras son tan precisas a propósito de los pobres, muchos continúan pensando que pueden excluir a los pobres de sus atenciones? Me encantó eso que se va filtrando en la escritura, porque Francisco lo dice de otra manera y uno también. ¿Cómo puede ser que esté tan claro? Y cuando dice los pobres más abandonados, sí, los más abandonados de la sociedad, ahí entra nuestro tema, porque yo no voy a sacudirlos con estadísticas porque creo que las conocemos, pero el fenómeno de la feminización de la pobreza, por ejemplo, ¿no? El porcentaje altísimo, algunos indicadores dicen de 100 hombres, 118 son mujeres. ¿No? El crecimiento, ¿no? De la precarización porque justamente estamos hablando de los más abandonados, los que están más en los márgenes. Las mujeres y las niñas son un sujeto ahí vulnerado. En el último conversatorio, yo lo estaba releyendo de los apuntes que tomé, y era pertinente para ese tema, la centralidad de la persona. Pero corramos el riesgo de caer en abstracciones. ¿Qué es la persona? ¿Quién es la mujer? Y en este punto, el pilar que el Papa Francisco propuso es plena participación de las mujeres y las niñas. Y me alegro por el plural, mujeres y niñas, porque todavía en nuestra mentalidad y en nuestros lenguajes tendemos a tener una mirada esencialista, la mujer. No se habla de el varón. Entonces, hablar de mujeres es hablar de grupos, de colectivos y hablar de niñas también. También me encontré con que hay quienes todavía cuestionan, ¿y por qué las niñas? ¿Por qué no las mujeres, no? Y la verdad, les digo, hablamos en el corazón, lo primero que me vino es el texto del Evangelio, ya a mediados del siglo primero, cuando los niños se acercan, los discípulos no quieren molestar al maestro y Jesús tuvo que ponerlo en el centro de la cuestión. Está hablando del reino, ¿no? Y no por lo que muchas veces tradicionalmente se dice en nuestras predicas y catequesis, que los niños son puros, inocentes, dulces. No, no. Puso al niño y habría niñas también en el centro porque en su contexto no tenían estatus social, no contaban. Saben también que había prácticas de exterminio, ¿no? Bueno, entonces, si hoy en el siglo XXI
con este pacto y con tantas otras cosas, puede haber quienes se pregunten por qué las niñas, bueno, estamos en problemas, ¿no? Porque es como desconocer que existe la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas, por ejemplo. Entonces creo que una de las cuestiones para entrar en este tema, para garantizar esa plena participación, es tomar conciencia, y lo dice Francisco, el Papa Francisco en Fratelli Tutti 23, eh, la organización de las sociedades, esta mentalidad que es más allá de la iglesia, ¿no? Me encanta este giro que ha dado Francisco a poder mirar desde nuestra pequeña porción a toda a la sociedad. Las sociedades están lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Casi que podríamos decir, pero ¿cómo puede ser si el Génesis es tan claro, desde hace miles de años, que somos imagen y semejanza de Dios? Todavía predomina un sistema, un paradigma, y le vamos a poner nombre y apellido porque si no también es abstracto, patriarcal, que jerarquiza, subordina, genera desigualdades y es, como decimos, y acá, aunque alguno pueda estar en desacuerdo, está muy bien, uno de mis campos de trabajo es la teología feminista y la hermenéutica bíblica feminista porque comprendí en mi propia experiencia personal y en la de las personas con las que convivo y a las mujeres que acompaño, que la causa raíz, como es un gran consenso, no es mío, ¿no? Yo me sumo a este consenso de muchas teólogas y sociólogas y mujeres que estamos pensando en la realidad, la causa raíz de las violencias contra las mujeres y las niñas, contra el planeta, es la misma. Es un sistema que podríamos decirlo en el lenguaje de la iglesia, total, también lo podemos pedir prestado, es una estructura de pecado, ¿no? Y que afecta no solo a las mujeres y a las niñas, también a los varones y a los niños. Entonces, me parece que es hora de tomar conciencia que, como sigue diciendo el Papa, se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje es, creo que el pacto nos invita a agudizar el oído y ocultar el corazón para escuchar esos gritos, ¿no? Por eso una de las prácticas fundamentales es la visibilidad, primero en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra mirada, en nuestro lenguaje, porque lo que no se nombra no existe. Entonces no nos da lo mismo, aunque estamos acostumbradísimas a entrar en el plural masculino, no nos da lo mismo, ¿no? Y sin sobrecargar, porque también con esto del lenguaje se puede volver pesado, hay momentos como este, y me encanta que lo haya traído Sofía, bueno, una cultura, hermandad sería más integrador, de hermanos y hermanas, de fraternidad y sororidad, porque si no traemos al primer plano de la mirada la cuestión de las mujeres y las niñas, bueno, vamos a, queramos o no, a caer en reproducir, ¿no? El sistema. Y acá yo me voy a permitir disentir un poquito con Francisco, porque creo que, a ver qué opinan ustedes, puede ser para el diálogo también. Dice él en la misma, ¿no? En el mismo número, doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato, violencia. Y esto no pensemos que estamos hablando de los barrios periféricos, que hay demasiados, ¿no? Esta situación de exclusión, maltrato y violencia puede estar en nuestra propia casa, en nuestra propia biografía, en nuestra parroquia comunidad, en la universidad, en un partido. Esto es transversal, porque es un sistema, ¿no? que ha permeado todas las culturas de todos los tiempos, aunque, y estos son para el mapa de esperanza que necesitamos trazar, lo aprendí justamente en este máster de estudios de la diferencia sexual. Nunca el patriarcado ha tomado por completo la vida de una persona, de una comunidad. Esto es, realmente es un rayo de luz como no lo tomó a Jesús, como no lo tomó el primitivo movimiento misionero cristiano, donde había mujeres a la par, codo a codo, tan apóstoles, tan enviadas y tan legitimadas como los hermanos, aunque después de la historia sabemos cómo siguió. Y eso es buenísimo para poder decir, bueno, ¿dónde estoy yo, no? Y acá quiero introducir también una categoría que tiene muy mala prensa en la iglesia, lamentablemente por una malsana y malintencionada intervención de determinados grupos,
de desestabilizar los cambios que se están produciendo, que es la famosa ideología de género. Yo no voy a entrar en ese debate, pero sí quería situar, porque me parece que si queremos hacernos eco de este pilar del pacto educativo global, porque no estamos educando solamente a nuestras niñas, cualesquiera sean esas nuestras, ¿no? De cualquier institución, si no asumimos el enfoque de género, que además es liberador no solo para las mujeres, sino para los varones, es decir, lisa y llanamente, sin entrar en demasiados academicismos, ¿no? Si no tomamos en cuenta que a esas niñas y niños que estamos sirviendo, a esas mujeres con las cuales estamos en relación, no son un sujeto abstracto, se han formado, socializado, valorizado o no, dentro de estructuras socialmente construidas. No es lo mismo la mujer del siglo primero que la del siglo XXI, la de Tucumán que la de Santa Fe, la de aquí que la de África, ¿no? Por eso los esencialismos no van. Y si estamos hablando de educación de niñas y adolescentes y acompañar procesos de plena participación de mujeres, ¿con qué varones están ellas o estamos nosotras relacionándonos? Porque aquí viene cómo la perspectiva de género también alumbra las diversas construcciones de masculinidad desde la masculinidad hegemónica, ¿no? Que asume todos los valores de una manera radical que propone el patriarcado, pero hay tanta otra gama de formas de ser varón. Esto lo aprendí, lo sigo aprendiendo de compañeros que están poniéndose al hombro la cuestión de la deconstrucción de masculinidades y la propuesta de cómo ser varón hoy, ¿no? Y hacerle frente con cuerpo, alma y vida al tema de la violencia. Pero también nos fuimos dando cuenta, y quizá muchos de ustedes aquí también, en el correr de las prácticas, de los paradigmas, que hablar de ser mujer o ser varón no es suficiente. Y aquí viene esta otra herramienta lindísima que se está felizmente instalando también, que es considerar a la persona no solo en su relación de sexo biológico, género, en la situación de su condición económica, su origen étnico, su afiliación religiosa, o sea, lo que decimos con interseccionalidad, ¿no? Cómo en cada uno de nosotros están entretejidos todos estos hilos y tramas que a la hora de enfrentar los desafíos y las esperanzas están a favor y en contra, ¿no? Favorables o no. Yo me enfoqué un poquito en estas cuestiones un poco más teóricas porque, como decíamos también en el conversatorio pasado, el pacto no es un manual, hay que construirlo. Y al ver que no hay suficientes desarrollos, creo que el espacio de la academia, cualquiera de sus formas y sus niveles, es ideal porque necesitamos trabajar con las ideas. Es un espacio muy bonito de creatividad y de construcción de poder de identidad. ¿En qué políticas de construcción de identidad estamos embarcados? Y si estamos, ¿tenemos en cuenta estas cuestiones de género, interseccionalidad, como lo dijo el Papa en la encíclica, ¿no? El enfoque de derechos. Es impensable que podamos afrontar estos problemas si no tomamos las herramientas que las ciencias sociales, humanas y las otras nos están ofreciendo para mirar con honestidad la complejidad de quiénes somos, de lo que tenemos entre manos y de lo que deseamos, ¿no? Para el presente y el futuro inmediato. Por eso yo desde este lugar, cuando yo leí el título, en la medida de lo posible, me gustó mucho el gerundio, que no es tan recomendado, ustedes lo sabrán, ¿no? Pero me encanta. Mujeres y niñas creando nuevas formas de participar. Es un presente activo, ¿no? Es la esperanza activa, de la cual también se hace eco el Papa, ¿no? Pero el ritmo de lo posible me hizo mucho ruido. Y justo estaba en un seminario de estudio con el colectivo Teologanda, del cual formo parte, forma más de 50 teólogas de todo el país haciendo teologías de las distintas áreas desde la perspectiva de las mujeres. A todas nos hizo el mismo ruido porque nos suena a techo. Después yo, que me la voy a preguntar a Sofía de las chicas, ¿por qué lo puse? O mejor,
siempre hay muchas hermenéuticas de cada frase, ¿no? Pero vamos a seguir esta y después podemos ampliar la otra. Yo siento que un poco lo decía Matías la vez pasada, ¿no? Estamos en un momento de urgencia educativa. Yo cada vez que visito estos temas digo, esto es para antes de ayer". Y al mismo tiempo, ¿cómo ayudarnos para no caer en una urgencia convulsiva, que podría ser superficial o subirse una moda? No es eso. ¿Cómo afrontar, ¿no? Estas complejidades? Y entonces, en la medida de lo posible, como les digo, me suena un techo, y más que cuestionar, ni cuestionar a las que lo pusieron, ni cuestionar en sí, yo quisiera que problematicemos qué razones lleva a un colectivo donde hay mucha gente joven, pues siento que es una frase que se calza más para las generaciones mayores, como la mía, ¿no? Y bueno, en la medida de lo posible, vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Puede ser un poco también de resignación. ¿Qué razones sociales, estructurales, bueno, un poco con el condimento que he tratado de poner, llevan a enunciarlo así y no poder hacerse eco del liso y llano plena participación de las mujeres y las niñas, plena? Y creo que el otro eje también a conversar es este reconocer dentro de este pilar del pacto el papel educador, ¿no? de las mujeres. Y bueno, yo creo que quiero celebrar con mucha alegría que la Universidad del Litoral tiene a la primera mujer en 100 años de historia como rectora. Eso es una señal de cambio muy concreto. Mujeres en espacios de conducción, de liderazgo, de colegialidad, los números, como decimos, equitativos, pero eso no siempre representa, ¿no? Porque no se trata que seamos 50 y 50. Es decir, ¿en qué medida cuando se incluye a una mujer, se contrata, se le pide, es por lo que tiene para ofrecer, en lo que sea su métier, y en su diferencia de ser mujer? Porque para mí otro de los problemas a veces en el lenguaje es, bueno, que así dicho rápidamente, el feminismo y la igualdad entre mujeres y varones. No, 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 no. Somos diferentes, cuerpo y alma, somos diferentes. Lo que necesitamos es igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y todas las consecuencias que eso tiene. Por eso, cuando decía que iba a cuestionar un poquitito lo del Papa, es cuando dice, ¿no? Doblemente pobres, sufren exclusión, maltrato y violencia, porque, dice, frecuentemente tienen menores posibilidades de defender sus derechos. Y aquí donde yo quisiera, si lo tuviera adelante, le diría, Francisco, no, allá no puedo, pero lo podemos decir en la comunión, ¿no? No, no, porque la causa profunda es el sistema de desigualdades que rige el mundo y que está devastando el planeta. Esa pequeña minoría de poderosos con el uso de todos los recursos a su alcance, sometiendo y privando a la inmensa mayoría, y en esa inmensa mayoría, incluso está estadísticamente estudiado, ¿no? En las estadísticas de las víctimas de mujeres por cambio climático son las mujeres y las niñas. Entonces, bueno, no hay ninguna propuesta de solución, es solo tomar conciencia. ¿Cómo podemos, pienso yo, problematizar, tomar conciencia y acercar posiciones y embarcarnos con el miedo que nos pueda dar, incluso a algunas presiones como feminismo, sociología feminista, acercarse a ver qué hay ahí, ¿no? ¿Qué hay de luz? No se aporta todo, se aportan búsquedas, se aportan hallazgos, se aporta otra mirada, ¿no? No, no es para decir que tiene que ser esa la única vía, sino para ponerlo como ejemplo, porque a cada uno el zapato le apretará por donde le apriete, ¿no? Y hay que tomarlo. Esa es nuestra condición humana limitada, ¿no? Pero bueno, ahí no estamos solos porque el Verbo se encarnó, vive entre nosotros y en la creación entera. Bueno, yo quisiera dejar acá porque si no va a quedar poquito espacio para conversar. Disculpen si me pasé, no estuve mirando el No, reloj. no, no te pasaste, yo estaba mirando. Ah, ok. Eh, Ahora le damos el pie a Ceci y a Itatí. Quiero decir una cosa chiquitita, chiquitita, que viene a lo último, que con lo que decías a lo último. Estuve leyendo un libro, lo leo, esos libros que uno lee una y otra vez, que se llama El verbo se hizo carne,
en cuerpo de mujer. Mm. Ve cómo Jesús habla y sigue hablando atrás del cuerpo de las mujeres. Y lo del título me parece que está bueno que quede para lo último y vemos a ver qué les resuena también a los demás. Ceci, Gracias gracias, por el Graciela. micrófono. La verdad que es un placer escucharte, Graciela. Eh, Guarda las preguntas y los comentarios que seguro después tenemos un ratito para el intercambio. Pero como decíamos al inicio, este encuentro, la propuesta es compartir experiencias también concretas de mujeres que participan, de mujeres que ponen ese cuerpo al servicio en la construcción de lo social. Eh, y pensaba también cuántas estructuras, cuántas jerarquías y cuántas formas toma este patriarcado, ¿no? Cuántos sistemas habitamos y vamos transitando en esta ciudadanía y que atraviesan, como es también el sistema carcelario, los espacios de contextos de encierro, donde, bueno, ahí nos conocimos con Itatí, somos aparte de colegas, amigas, por eso también la posibilidad de encontrarnos hoy en su casa, de poder compartir esto que va a ser una charla entre nosotros, pero que la vamos a compartir al resto. Y para hacer este nexo, este poder preguntarnos sobre el contexto de encierro, tomé una partecita de un trabajo de Sofía, de nuestra compañera, que hablaba en realidad de la sinodalidad y decía que tiene el deber de trascender la estructura jerárquica tradicional, fomentando un diálogo inclusivo que valore las experiencias y perspectivas de quienes forman parte de la sociedad. Dicho al modo de Francisco, se trata de un intercambio dialógico entre todos, 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 en el que se puede repensar objetivos, estructuras, estilos y métodos de anunciar el Evangelio en las comunidades. Y tomo este ejercicio de pensar el todos, 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 porque yo no sé, intentaba ver por qué esto no era un hábito, esto no es algo que nos sale por naturaleza el todos, 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 ¿no? Y acá aparece el individualismo, acá aparece lo que rompe lo colectivo, lo que rompe la posibilidad de pensarnos como una unidad, en donde la naturaleza humana vive y se desarrolla en esa comunidad. Entonces, el ejercicio iba a que, más que nada, más allá de la mente, pensemos en el corazón que tenemos, para pensar y vivir ese de todos, 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 tenemos que llegar a los márgenes. Y en esos márgenes están estas mujeres que decía Graciela, ¿no? De muchas formas, no solo la pobreza, sino mucha marginalidad, exclusión, sometimiento. Pero también, por ejemplo, encontramos el trabajo que se hace en las cárceles y los jóvenes o las mujeres y los adultos que transitan esos espacios. Entonces, hoy, por ejemplo, con una ley penal juvenil nueva, me pregunto, ¿no? Si hablamos de todos, 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 ¿alguien pensó en esos niños, en esos adolescentes, en ese contexto? ¿Entran en ese todos, todos, todos estas personas? Eh, ¿No es acaso a veces la exclusión o ese mismo sistema patriarcal el que los lleva a esos lugares, el que termina marcando sus trayectorias de vida? Y bueno, desde acá, por ahí presentar a Itatí, que Itatí es una gran artista santafesina, litoraleña, de la música popular argentina y latinoamericana. Itatí siempre cuenta que ella empezó muy chiquita en el coro de una iglesia, que ahí se topó también con la figura del padre Catena, un sacerdote muy comprometido en lo social, y que bueno, después hizo su camino, que ahora nos podés contar, pero que hace 10 años queda, o más de 10 años, más música Ujú. en el penal juvenil. Desde el lugar que trabaja desde los instrumentos, desde el encuentro individual o grupal, desde la música que atraviesa, desde los intereses de los propios pibes, y cómo desde ahí ella se mantiene inquieta, creativa, búsqueda, pero hay una capacidad de promover los proyectos de los colegas, de los amigos, de los jóvenes y el de ella misma, de sus hijos increíble, así que para mí es un honor poder escucharle y que ustedes también compartan su Ujú. experiencia. Ita, ¿te presentás? Bueno, hola a todos, muchas gracias por convidarme con esto. Estoy así anonadada, fascinada. Graciela, quería decirte que sí te pasaste.
pero que te pasaste con todo lo interesante, con todo lo que estuviste contando. Yo quedé así como extasiada de todo lo que te escuchaba decir, de una manera eh, que llega a lo real de esto que me sucede a mí en el día a día, en este contexto del que vamos a hablar, que es estar con adolescentes en situación de encierro. Así que bueno, te agradezco mucho todo lo que compartiste, fue hermoso escucharte. Por otro lado, bueno, agradecer a Ceci, que cada desafío que ella me plantea, yo sin dudarlo digo que sí, porque bueno, porque conozco toda la trayectoria de Cecilia, a todo lo que me ha llevado, todo lo que hemos compartido juntas, todo lo que me ha enseñado. Así que estaba segura que hoy iba a pasar un muy buen momento en esta charla y en lo que yo puedo contar desde mi experiencia. En la cárcel, que bueno, en un primer momento, sé que me conoce, yo no soy docente de música, soy autodidacta, todo lo que aprendí del folclore, de nuestro folclore y de la música de América Latina, lo he hecho porque desde muy chiquita arranqué con este nombre tan importante, tan clave en mi vida, que dijo Cecilia, que es el Padre Catena. Recordemos que el Padre Catena es coautor de la Misa Criolla. Y era algo que sonaba, que sonó en mi vida desde muy chica. Por mi familia son todos músicos, mi mamá profe de piano, mis hermanas también son músicas, y siempre resonaba todo este repertorio de Ariel Ramírez, Jaime Torres, bueno, Mercedes Sosa, todos cantores, Horacio Guaraní, cantores tan comprometidos con lo social y que de alguna manera inconsciente yo pude sumar muchísimo en, en mi formación como persona, como mamá, como amiga, como hermana, como parte de una sociedad en la que hoy, bueno, veo reflejado todo esto que hablabas vos, Graciela, de nuestra identidad, de la identidad, que me parece como un punto de partida súper interesante, de empezar a charlarlo cada vez más y a conocernos y que me pasa en el día a día eh, en un aula donde como mucho hoy puedo tener a 5 pibes que son de la provincia de Santa Fe, pero cada uno de localidades tan distintas. Santa Fe es una provincia muy grande y donde sus realidades son completamente distintas por, por, por todo esto de que decías vos, de dónde viene el pibe, qué es lo que lo rodea, cómo es su barrio, si vive cerca del río, si nunca vio el río. Y bueno, y a través de la música tengo como bastantes herramientas para, para darles a conocer sus lugares, eh, toda su idiosincrasia. Entonces, bueno, de ahí puedo sostenerme, puedo pararme y eso me ayuda mucho a dar clases. Cuando me proponen esto de dar clases en una cárcel, yo en un principio voy a cantarles a los pibes. Y ellos se sorprenden porque son menores y se habían enganchado mucho con la cuestión del folclore. Y hablo, sí, de 10 años atrás. Hoy capaz en la actualidad, a través de distintos artistas, no sé, por ejemplo, Milo J, se han acercado al folclore. Pero hace 10 años atrás era imposible que los pibes se sienten y me escuchen cantar folclore. Era algo que nadie lo podía creer. Y sucedió así, porque tenemos un abanico de artistas en Argentina, en Latinoamérica, súper interesantes, súper comprometidos, unos poetas increíbles y simplemente lo que hago es tratar de compartirles a los pibes eso que yo tengo aprendido. Y bueno, y creo como nos pasa en la vida, terminamos aprendiendo más nosotros y recibiendo más nosotros que lo que podemos dar. Bueno, ahí te retomo un poco esto del arte, ¿no? En la función pedagógica y por ahí preguntarte qué te posibilita el arte, ¿no? ¿Qué posibilita en los pibes también, en ese espacio tan íntimo que es compartir una canción? Bueno, ¿qué ves que se transforma ahí, ¿no? Yo creo que el arte lo que nos permite es poder vernos en profundidad a nosotros mismos. Y a veces nos gustamos, a veces no, y a veces a través de la letra de una canción nos vemos representados, a través de una pintura que podamos hacer, a través, no sé, de una pulserita y saber qué estamos haciendo con los colores del cuadro de fútbol.
del lugar de donde viene cada pibe. Y creo que es algo absolutamente verdadero, que es el arte sale de nuestras entrañas, de nuestro corazón. Es algo en lo que no nos podemos mentir. Entonces creo que en este lugar de encierro donde ellos, creo que es una situación donde en ese encierro, en esa oscuridad, empiezan a verse y empiezan a estudiar todo esto que les viene pasando, inconsciente o conscientemente, pero ellos empiezan a encontrarse con ellos. Y toda esta cuestión del arte, de poder sacar de un dibujo, de una letra, de rapear, de pintar, creo que es algo donde nadie, ni en el contexto de encierro, ni en libertad, podemos escapar de lo verdadero que es el arte. Uno de los puntos, de los compromisos del pacto es escuchar a los jóvenes, ¿no? Y bueno, ahí no sé si querés compartirnos algo de esa escucha que haces a diario y que doy fe, digamos, qué sucede, cómo es ese intercambio de la palabra, cómo también tu ser mujer, ser madre, ser hija, también te fue como fogoneando esa posibilidad de escucha, eso afectivo que sucede en el espacio, que no sucede en todos los espacios de la cárcel, ¿no? Es como un oasis, la escuela o el aula o el salón donde esté sonando la guitarra o donde aparece Itatí, bueno, qué sucede ahí en esa escucha? Sí, donde aparece Itatí, donde aparece la Ceci, Mili, Joaquín, Rogelio, compañeros de hace, como decíamos con Ceci, de tantos años, donde nos enfocamos y donde sabemos que estamos dando lo mejor de nosotros. Yo creo que si cada uno en el lugar que está toma esa conciencia de decir, yo hoy quiero dar lo mejor que tengo y para eso necesito prepararme, me encanta estar, yo soy más grande que los chicos, que mis compañeros talleristas, y al principio cuando se me propone esto había esta condición de no haber estudiado, hice solo el secundario, entonces yo decía, ¿con qué herramientas yo lo voy a afrontar esto? Y sin duda me lo dio la música y el arte, que sí fue algo que estuvo toda la vida acompañándome. Y conocer a estos pibes este, que me han ayudado y me han abierto, bueno, las puertas y me han dado también millones de herramientas. ¿Cómo era la pregunta que vos me hiciste? No, te preguntaba por la escucha puntualmente de los jóvenes. Y esto, bueno, Y te sumo algo más también, porque pienso, en esa escucha sale mucho de su propio relato, en sus narrativas, ¿no? Cómo se cuentan y cómo cuentan también el vínculo con sus familias, pensando en esta amplitud de la educación que no sucede solo en la escuela, bueno, qué rol cumplen las familias, qué pasa en el contexto de encierro de unas familias. bien, o sea, partamos de que es un contexto donde al principio todo genera mucha curiosidad, de decir, bueno, a ver dónde estoy parada, con qué me va a salir este pibe. Siempre también partiendo desde el respeto. Si el alumno quiere contarme algo o no, o simplemente quiere entrar y empezar a dar la clase, y me lo cuenta a través de lo que hace, o a través del artista que quiere escuchar, o a través de la canción que quiere rapear, a través del instrumento que elige tocar. Y vuelvo otra vez a esto que decía Graciela de la cuestión de las niñas. Tengo la posibilidad de conocer em, en profundidad esto de que los pasas con las niñas a través de los relatos de los pibes, de sus mamás, la relación que tienen con las madres, de las relaciones amorosas que tienen desde muy chiquitos. La mayoría de los pibes son papás con apenas 17 18 años donde tienen que afrontar realidades que vos me preguntabas, vos con tu experiencia como mamá, y que me sigue costando hoy con hijos, tengo hijos de 23 y 25 años, y un montón de cosas las sigo aprendiendo. Entonces yo los veo a los pibes como diciendo, "Oh, papá, con esta edad y con esto que te está pasando, y, y cuando les cae la ficha, bueno, o se encuentran con algo que les gusta, que los identifica, y se dan cuenta que son buenos para algo. Ese momento a mí me encanta, que ellos vean y digan, che, mirá, yo soy re bueno en carpintería, soy re bueno en fotografía, soy muy bueno en esto.
Y creo, bueno, que eso sea todo a partir de una charla. Capaz van al taller de música, escuchan una letra, pero terminamos la clase charlando de lo que pasó con la novia, con la mamá, de lo que le pasa a su hermana y de que en carpintería le hizo una sillita a su sobrina. Y sale toda esta cuestión de, che, ¿y cómo te sentiste en carpintería? Y en ese momento está en el taller de música conmigo. ¿O cómo te sentiste tomando una imagen, capturando un momento? El otro día uno de los chicos, estábamos charlando hay un patio saludable donde pueden hacer ejercicio y se le posó una mariposa en la mano. Entonces, bueno, enseguida pudimos tomarle una foto y quedó una foto divina. Y enseguida, bueno, en carpintería hizo un portarretratos y era un regalo para su hijita. Y pasan estas cosas todo el tiempo, que uno a veces va con, no sé, con todos los papeles quemados. Decís, bueno, hoy llego, quiero hacer esto. Y no, olvídate que podés planificar y olvídate porque esta misma cuestión de, yo creo, ¿no? De la juventud, de esta cosa que más allá de que el pibe esté encerrado, que quieren hablar, que quieren aprender, que quieren compartir, no sé, creo como todos, como simplemente hoy se ha perdido la comunicación con el vecino, de que uno sale y no sabe ni siquiera quién vive enfrente. Creo que se ha perdido la comunicación y que esto de sentarnos, de mirarnos, de escucharlo al otro, es fundamental. Y, y bueno, y vuelvo a esto de cómo el pibe en esa situación tan angustiante, de tanta soledad, a través del arte, a través de la escucha, se siente contenido, puede proyectarse, puede verse en el mañana, y para mí eso es un milagro. Retomo un poco la idea de pensar la estructura, ¿no? Como inicié y por ahí pienso también en algunas dificultades que sin duda esto que tiene el encuentro con persona a persona y lo que sucede en esa transformación es el alimento diario y el motor para levantarse, ir y cumplir la tarea o estar y ponerle el cuerpo, pero también hay un trabajo que hay que hacer de mucha conciencia, de toma de conciencia y mucha crítica sobre qué estructuras también están operando sobre nuestros jóvenes y de qué estructuras somos partes también, ¿no? Y retomo un poco esto de idea de Graciela, de este patriarcado que se nos mete por todos lados y pienso cuánto también a nosotros hacemos como docentes o como educadores, cuántos desafíos tomamos sin a veces las herramientas necesarias, ¿no? Pensar en las nuevas masculinidades, pensar cómo se trabajan las adicciones, pensar cómo se trabaja, cómo se construye y se cuida el vínculo con la familia en un contexto de encierro. Son todas interrogantes muchas veces y dependen de el corazón y el pulmón que le ponga cada docente, de lo que suceda en cada espacio. Eh, entonces digo, también a veces eso, incluso en esto de, bueno, vos sos mujer, anda porque tenés más sensibilidad con estas cosas, también se vuelve como una carga, ¿no? Porque no tiene que ver en ese sentido con el género en sí, sino con la posibilidad de poder desplegar en todos los actores, y sobre todo los que inciden sobre nuestras infancias y adolescencias, la posibilidad de pensarnos por fuera de estas estructuras, ¿no? La posibilidad de cultivar la ternura, de poder tener la cercanía. Entonces, también hemos tenido esas experiencias con los propios jóvenes, y bueno, de empezar a trabajar con ellos, cómo es su relación con el guardia cárcel, cómo es su relación con el acompañante, y la música lo que posibilita es que desde el vamos te predispone de una manera diferente, ¿no? Ya que algo se rompe en ese silencio que es frío. Y bueno, hemos tenido un montón de experiencias de trabajar en conjunto con las estructuras mismas de la cárcel, a veces se hace más duro. Pero bueno, resaltar un poco esto, que es esta doble dimensión de lo estructural, como esta estructura de pecado que sostenemos, y a la vez lo personal,
que se ve atravesado, pero que también es un alimento, un motor diario y sobre todo los que por ahí tenemos esta pata espiritual que nos ayuda a volver a casa y poner todo en manos de Dios diciendo también, ¿no? Hasta acá puedo. Eh, bueno, un poco una reflexión, pero Sí, creo también, que, sí. perdón, Ceci, pero creo que es eso que hoy decía una de las compañeras, esto de todos, ¿eh? De que me parece súper, súper, una palabra para destacar, esta de hacer algo todos. Hemos tenido experiencias en el penal de actos de 25 de mayo, 9 de julio, de la niñez, acto de fin de año, donde han participado todos, desde, bueno, guardiacárceles, que han, no sé, a través de la danza, bailaron folclore con los pibes un 25 de mayo, eh, desde la participación de hermanas, de madres, de todos los profes, del personal de la institución, no sé, psicólogos, trabajadoras sociales que se han sumado a los actos en los cuales hemos hecho, o sea, desde, no sé, desde un poco de comedia hasta algo muy, han pasado cosas muy emotivas, desde ver entrar a los pibes con la bandera, desde escucharlos cantar un himno, desde participar, gracias a Cecilia, de la Bienal, que fue una experiencia para mí. De, que nos ha dejado mucha enseñanza a todos de esto, bueno, vamos a de alguna manera competir con los pibes que están acá dentro en esta situación, con pibes que están afuera con todas las herramientas posibles. Para, por ejemplo, en mi caso, música, bueno, competimos con un videoclip, porque no podíamos llevar los pibes al Paraninfo a competir ahí en vivo en la Bienal. Entonces, gracias a Dios, toda esa categoría de videoclip. Hicimos un video dentro de la cárcel, donde también en mi caso, tuve la posibilidad de convidar a amigos músicos, técnicos de grabación, que entren al lugar, que lo conozcan por primera vez. Entonces, quiero volver a destacar esto de todos. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho para dar. Bueno, Ita, si querés, vamos cerrando, si querés agregar algo más para abrir a las preguntas, igual va a haber también un intercambio con quienes están conectados. Em, Yo me apunté una pregunta que ah, quizás es mucho, pero bueno, te voy a dejar. Digo, ¿cuáles son los sueños de Itatí para estos jóvenes, esta mujer y este mundo? bueno, viene esa frase de la utopía, de que, ¿viste? La que conocemos todos, cuando me preguntas de los sueños. Pero yo, por un lado, me han sorprendido a mí muchos sueños cumplidos dentro de este lugar. Em, Ver pibes en el afuera que han seguido jugando a la pelota de manera profesional, pibes que se han probado en un club, pibes que después de haber aprendido a tocar el acordeón tienen un grupo, un conjunto de chamamé y laburan con eso. Em, Pibes que los encontramos, como hace poco nos pasó con Nahuel, Sí. un pibe que al participar de la Bienal, nosotros grabamos un videoclip y sacamos un disco con 10 temas de los pibes. Y, y Nahuel, que formó parte de todo esto, en la Bienal Nahuel también había Hecho. un texto. Ujú. Em, y hace poquito era la primera vez que acá en Santa Fe se entregaba, el Consejo Municipal entregaba el premio Ariel Ramírez. Y yo dije, con Cecilia y con Mili, que trabajamos las tres ahí codo a codo, dijimos, vamos a anotar a los pibes que participaron en el disco y a Nahuel. Bueno, y Nahuel fue convocado para este premio, así que el año pasado, a fin de año, lo acompañamos. Él se vino desde Pidió San permiso en Carlos, su pidió trabajo. permiso y re contentas porque Nahuel terminó el secundario. Entonces, bueno, estuvo ahí, no le dieron el premio, le dieron un diploma porque estuvo postulado, y verlo sentado ahí en esas bancas y nosotros ahí alentándolo y viendo esta cuestión del orgullo que él sentía de lo que él había logrado y contándonos del orgullo que sentía su mamá, que hacía un tiempo
estaba la renegada porque había caído preso y ahora estaba muy orgullosa de Nahuel. Así que bueno, Ceci, si vos me preguntás los sueños, lo que te puedo responder es sueños muy cumplidos. Y los que no son por parte de esto que vos decís de la estructura, que por ahí uno tiene que pensar mucho qué es lo que va a decir, qué es lo que voy a hacer, de qué manera puedo ayudar y hacer bien, porque a veces queremos ayudar, pero nos equivocamos con la ayuda que damos. Entonces creo que de volver a esto, de entre todos ayudarnos, de darnos herramientas y de hacer lo mejor posible entre todos. Gracias, Ita. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, pasamos, si quieren, a micrófono abierto, pueden ir levantando la mano, ahí Mili nos ayudás a ir ordenando las Sí, preguntas. si quieren ir levantando o bueno, también escribiéndolas por el chat. Bueno, ahí él, él se va, ya tomó la palabra. Bueno, primero, gracias Graciela y gracias Itatí por el tiempo, por las reflexiones, por las experiencias. Eh, Habrán visto que una fue por el lado más teórico a partir de sus prácticas y la otra viene en la práctica y la experiencia de mujer en un contexto repesado, pero gracias también por ese testimonio. No, abre cabeza, eso está bueno. Hago una pregunta dirigida, mi pregunta va más dirigida a Graciela. Vos hablaba recién de esta estructura de pecado que es el sistema que está por ahí arriba y que nadie sabe quién, dónde, cómo, o sí lo sabemos, pero bueno, estos pocos, ¿no? Em, que por otro lado es muy ambiguo porque a la vez se plantea un discurso políticamente correcto que incluso los que están dentro del mismo sistema lo llevan adelante. Entonces, la pregunta es esta, entre el discurso políticamente correcto y el sistema, hay ahí un espacio que me parece que es esperanzador, que es el imaginario social, que es el imaginario creativo, que suele ir en contraposición a lo políticamente correcto porque hace lo que las palabras dicen y se le escapa de las manos al sistema porque el sistema no los puede agarrar en la vida cotidiana. Ese imaginario que está en la forma en la cual se van transformando las relaciones y las formas de sentir, pensar y vivir las realidades, que rompen algunos paradigmas. Pienso concretamente en la forma que se va generando de a poquito, muy desde abajo quizás, del ejercicio de la paternidad hoy por los más jóvenes, que ya no es más, pueden ser por cuestiones económicas, por cuestión un montón de cuestiones, pero que ya no es más esa estructura que había de los abuelos, de mis padres, si querés pensarlo así. Y creo que ahí en ese imaginario se van sembrando esperanzas en esto de la participación, de la visibilidad, de la igualdad y la diferencia, del enriquecimiento mutuo varón-mujer dentro de una sociedad como espacio educativo, ese imaginario social como un espacio educativo. La pregunta apunta a eso, más allá de los discursos políticamente correctos y más allá del sistema, de la estructura. En ese imaginario, ¿qué cositas podés ver vos también que den esperanza? Sí, sí, sí. Gracias. Sí, lo primero que a veces uno cuando estaba teorizando el riesgo es demasiada abstracción, ¿no? Pero yo una de las cosas que no sé si la transmití bien, cuando yo digo sistema patriarcal, yo digo, está impreso en mí. O sea, en primer lugar, o sea, el cuerpo como territorio. Por eso yo de paso le digo algo a Itatí, me gustó mucho la definición, no sé si el enunciado que vos hiciste del arte, que nos permite vernos en profundidad a nosotros mismos porque nace de las entrañas de nuestro corazón. Es justamente, yo trabajo mucho esto, el cuerpo como territorio, como texto primero, donde ocurren las cosas. Y es una premisa de epistemología feminista. ¿Cómo están los cuerpos? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué sienten? ¿En qué situación están? Para unos y otros, ¿no? Entonces, no quería yo entrar en cosas
hice como un enunciado general para hablar de la desigualdad global del planeta, ¿no? Ese por un lado. Pero después en el terreno de lo concreto, yo coincido con lo que vos decís, y justamente es en ese espacio del cuerpo a cuerpo donde se va ganando terreno, soberanía personal y ese espacio de creatividad, ¿no? Incluso ahora me hiciste acordar en esa jornada en el Castañeda que yo les proponía las experiencias del tercer espacio, ese imaginario social que es creativo, ¿no? Que es el arte en la cárcel, por ejemplo. ¿Qué se le podría ocurrir? Todo lo que el arte está logrando con alguien que lo vive como lo vive ella. Y yo anotaba todas las cositas que vos decías en ese espacio de escucha. Estás ofreciendo un espacio de seguridad, de poder hablar, de poder ser escuchado, un espacio de afecto, un espacio de comprensión, un sentirse a salvo a pesar de esa circunstancia, ¿no? Entonces, creo que me gusta más no sé cómo pensarlo desde las experiencias corporales cuerpo a cuerpo y relaciones en este todo que enfatizaba Ceci. También me acordaba del conversatorio pasado, cómo hacer para no quedar fragmentados y tener esperanza. Y la interconexión, que lo dijo Itatí también, ¿no? Estamos interconectados y si no lo hacemos consciente y lo podemos sentir en el cotidiano y cuerpo a cuerpo, por supuesto bueno, se nos va a ir de las manos, ¿no? Pero sí yo veo cambios y también no era mi tema, pero lo que necesitaba nombrar en la construcción de las masculinidades, claro que sí. Y ahí también en el espacio de desaprender qué es ser mujer y qué es ser varón para unos y otros, ¿no? Y qué necesitamos desaprender para esas relaciones otras que necesitamos para que haya encuentro, paz, qué sé yo, justicia, ¿no? Para no quedar en la categoría pecado que es religiosa, un enunciado más ético, ¿no? Justicia social, justicia ecológica, justicia para las mujeres y las niñas. No sé si te respondo, pero eso es el eco que me hace tu pregunta. Yo tengo una chiquita mientras los demás se animan a preguntar, a decir, para Itatí, porque pensaba mientras te escuchaba y la miraba, la tenía bien cerca a la Mili, entonces la miraba a la Mili y parecía que teníamos como el mismo reflejo en algunos comentarios o en algunas historias, como claro. Bueno, Mili tiene mucho recorrido también en el trabajo en contexto de encierro. Yo tengo muy poquito, así que no puedo decir demasiado. Hice un reemplazo una vez y yo le decía a la Ceci, preguntale en algún momento, yo quiero que ella cuente, a ver qué es lo que ves vos también de esto, este ser mujer entrando a una cárcel, ¿no? Desde que golpeamos el portón negro hasta que nos abren y entramos, qué pasa en el camino. Yo no estuve en el penal de menores, pero sí en el 8 y en el 9 también, ¿no? Como con una cuestión muy fuerte, ¿no? Una mujer entrando a, a este contexto en el que están los separados porque tienen casos de abuso sexual. Y bueno, ¿qué pasa con nosotras también en eso, ¿no? Con la disponibilidad del cuerpo, con la disposición de la escucha, que también es otra, con, bueno, ¿no? Pero también qué pasa adentro del sistema, ¿no? Yo pensaba y me imaginaba mientras vos contabas cómo te sentabas en ese lugar, cómo te parabas. Digo, no, no me salía otra manera de verte mientras te escuchaba, de verte como te vemos en el escenario, ¿no? Como agarrando fuerte el instrumento, que me parece que cuando hablas de herramientas, hablas de eso. ¿Y qué pasa con la mirada del otro? Con este otro que todo el tiempo está mirando a una mujer para ver qué es lo que hace, cómo actúa, qué pasa con la identidad, incluso pensando como en algo como muy pequeño, desde que nos piden el documento hasta que lo devuelven. No, eso es como entre comentario y pregunta, me interesa saber, escucharte, a ver qué experiencia en el cuerpo tenés de esto. Em, bueno, primero desde que llegamos, antes de llegar a menores, nosotros tenemos que pasar dos escáneres, dos requisas, em, y, y a mí en lo personal
me pasaba al principio me provocaba como, bueno, no sé si miedo, pero bueno, era un momento de mucha incomodidad. Y en el girar un poquito mi cabeza y ver que en el otro portón estaban muchas mamás, abuelas, tías, novias, pasando por esta misma situación, eh, y, y con con todo esto de la espera de encontrarse con su ser querido. Yo en un principio iba a conocer mis compañeros de trabajo, iba a conocer a mis alumnos. No había un afecto adentro. Entonces como que no, por ese lado creo que no se me hacía tan pesado los primeros días, las primeras semanas de la requisa. Bueno, era algo que lo tomé con bastante normalidad, que no está bueno eh, ser eh, como, o sea, Escaneado. pasar por un escáner que te ven tu esqueleto, te ven, o sea, todo lo que vos llevás, no sé, en nuestros casos, nuestra ropa interior, todo, todo. Em, y bueno, era como, bueno, vamos a pasarlo, pero también era como que yo tenía como esa carga, ese peso menor, que yo no me iba a encontrar con un afecto adentro. Eso me empezó a pasar, sí, con el tiempo. Eh, y, y uno lo naturaliza. eh, para mí, mirá, yo te digo, hoy por hoy lo que nos pasa, yo a veces, mi horario de entrada es a las 8 de la mañana. Y yo sé que tengo que estar en la puerta a las 7:30 y que delante mío hay una cola, hoy por hoy de 15 o 20 personas que tenemos distintos trabajos como servicio penitenciario, como los equipos profesionales, como los operadores, como talleristas, y que estamos todos ahí en la misma, todos, bueno, sintiendo esa invasión y lo terminamos naturalizando. Hoy a mí, o sea, ya entrar de esa manera, empezar desde mi lunes a viernes, mi día empieza de esa manera, con una requisa, y lo tengo totalmente incorporado. Eh, pero también sé que entro a un lugar donde tal vez cuestiones de estructuras, de institución, eh, hoy en el hoy me lastiman y me duelen. Yo hoy por hoy no tengo herramientas para trabajar, no contamos con wifi para dar clases, con la importancia que tiene hoy por hoy en la educación de nuestros pibes. Los instrumentos que tengo me los han dado gestiones anteriores o amigos músicos que, che, mirá, te doy una viola para que lleves a la cárcel. O después, bueno, que de alguna manera siempre nos ingeniamos o pensamos de qué manera, por ejemplo, en música podemos conseguir instrumentos y empecé a hacer talleres de luterías donde fabricamos nuestros instrumentos. Los pibes, por ejemplo, empezaron a hacer bombos legüeros. em, y y toda esa cuestión, bueno, de esto que hablaba también hoy Graciela, de nuestra identidad. Para mí, si bien lo de la requisa es bastante incómodo, pero a mí mi crianza, yo vengo de una familia súper humilde, donde desde muy chiquita compartí mucho con el varón, con el nene jugando conmigo, con jugar al fútbol desde muy chiquita, con la cuestión de la música que me ha dado muchos amigos varones, porque esta cuestión de género en la música es súper complicada. Eh, cuando le planteo a mis viejos, yo estaba estudiando educación física y le planteo a mis viejos que en realidad, bueno, yo quería cantar. Y todos mis amigos, todos los músicos, te estoy hablando de los 90 donde todavía la mujer no pisaba fuerte en el escenario para grabar un disco, a mí me, o sea, fueron momentos y proyectos que me costaron muchísimo por el solo hecho de ser mujer. Pero esto de mi identidad, de dónde nací, de que me crié mucho y tuve mucho contacto, mucho el juego en la calle, en la tierra, en la vereda, en la bicicleta, en compartir con mis vecinos, y que no conocía solo a mis vecinos de al lado y de enfrente. Yo conocía, pero 20 cuadras a la redonda. ¿Quién era la abuela, la tía, el hermano, con quién se había casado la hermana del que vivía en la esquina? Y nos conocíamos mucho. Entonces, esas herramientas para mí de mi crianza fueron muy importantes. Y los valores que me había dado
esto que yo les contaba desde muy chiquita, yo vivía cerca de la iglesia Guadalupe, el padre Truco en aquellos años, y las letras del padre Catena y su trabajo. Yo si bien pertenecía a la comunidad de Guadalupe, pero iba mucho a cantar a Cristo Obrero, a un barrio súper marginal. Y agradezco esto mucho a mis padres, que mis hermanas y a mí desde muy pequeñas nos dieron esa posibilidad de juntarnos con quien sea, de aprender de donde sea, con quien sea. Entonces, bueno, esas herramientas fueron, creo que en este lugar, muy importantes para mí, donde siempre traté de primero, bueno, del respeto con mis compañeros talleristas, con mis alumnos, con mis directores, de manejarme de la manera más natural posible, con mucho respeto desde cómo voy vestida a mi trabajo, porque estoy trabajando con adolescentes que están en una situación de encierro, con todo lo que eso conlleva. Estoy trabajando junto al servicio penitenciario, junto a policías, donde he encontrado muy, muy buenos compañeros de trabajo. eh, y, y donde esto de estar expuesta a través de la música lo aprendí desde muy chica. Entonces no me cuesta mostrarles lo que sé hacer a los pibes, o si no quieren tener música, saben que conmigo soy una más jugando a la pelota, o como la Ceci, nos enganchamos y jugamos al tenis, o estamos jugando al ping-pong, o pintamos, o escribimos un tema, y por ahí se nos escapa alguna mala palabra y todos nos reímos, y bueno, y eso me lo dio el barrio. Y eso lo pude construir con esto de que hablaba hoy Graciela de todos, de todos. Creo muchísimo en eso. Y bueno, gracias por esta pregunta que me haces de cómo como mujer yo me pude afrontar este trabajo y con qué herramientas. Sí sé que para otras compañeras fue mucho más difícil, es mucho más complejo. Gracias por la respuesta. Me parece que también cuando hablas de la naturalización o la naturalidad de algunas cuestiones, aparece, o me venía a mí, ¿no? Como, claro, la naturalización de la violencia que muchas veces vivimos desde chicas. Yo escucho a mis alumnas contando historias de violencia de todo tipo, intrafamiliar, en la calle, en el barrio. Y digo, me parece que sí, eso nos forma y nos enfrenta a la vida de una manera, y cuando eso no sucede es mucho más difícil transitar estos espacios. Eh, a mí me contaban otras mujeres en contexto de encierro cómo van una vez y no van más. De hecho, creo que te saludan, te dan la bienvenida y te despiden por las dudas si no te vuelven a ver, porque es muy difícil de sostener este tipo de servicio, de trabajo. En el caso de muchos de ustedes servicio, en otros es trabajo. Pero bueno, tiene esto también, los territorios de vulnerabilidad nos enfrentan a la propia vulnerabilidad. Y a veces tenemos herramientas, como decís vos, ¿no? Por eso a mí me llamaba la atención cuando decías, no tengo herramientas, que lo pensaba yo, ¿cómo que no tiene? Mira todas las que inventa, ¿no? Las que crea. Y ahí, y un poco con esto te respondo, Graciela, en el principio, que lo hablamos informalmente, eso es lo potencial, esa es la potencia. Entender que hay mucho en nosotras por crear y que justamente no hay un techo, sino que la posibilidad de posibilidades es el piso. ¿No? Yo lo pensaba y lo pensaba también vinculándolo con el ritmo. Bueno, el ritmo vamos a ponerlo nosotras cuando lo podemos poner. Y no como una lucha, vamos a romper todo. No, todo lo contrario, tenemos esto, que es lo que somos. Y es parte de lo que nos constituye, y acá viene una pregunta para vos, Graciela. Eh, este tema de la espiritualidad holística, ¿no? ¿Qué nos pasa con esa espiritualidad en este mapeo o en este mapa de esperanza a construir, que también tiene sueños cumplidos, como en el caso de Itatí que nos contaba, ¿no? Bueno, sueños cumplidos, sueños por cumplir, pies embarrados, cuerpo a cuerpo, puerta a puerta, dirían los misioneros en el contexto más católico, y otros le dicen militancia, ¿no? Todo eso creo que tiene que ver con la construcción, ¿no? Vos empezaste hablando y Tati lo retomó con mucha claridad, ¿no? Tiene que ver con la construcción de lo social.
¿Y qué es el reino si no es una construcción de un mundo más justo y solidario y fraterno y sororo, etcétera? Pero bueno, quiero ver ahí un poco tus palabras para ver qué pasa con la espiritualidad holística en este territorio. Gracias, Sofía. Y después no quiero olvidarme de decir una cosita más que me quedó, pero que tiene que ver con todo lo que fue saliendo, espero recordarlo. La práctica de la espiritualidad holística es una palabra que a veces ni suena o suena para cualquier cosa, pero surgió en muchas de nosotras como una necesidad sentida de encontrar espacios para vivir la espiritualidad de nuestra fe en un marco de integración, de libertad, de confianza. Al principio el grupo dijimos, bueno, y de hecho lo es ecuménico, es amplio, que puede haber cualquier mujer de cualquier confesión o no, porque hemos tenido librepensadoras y gente que no tenía ninguna afiliación, pero en lo concreto, no sé, ponerle un porcentaje, 80-90% somos mujeres de iglesia que necesitamos espacios diferentes porque lo que nos ofrece la actual forma de celebrar no nos alcanza, porque el cuerpo está cancelado, porque no hay espontaneidad, porque no puedes tomar la palabra, porque, bueno, por muchas otras cosas. Y no abandonamos la iglesia, ¿no? Porque no es una secta aparte para vivir. Es necesitar esos espacios de diferencia para construir cosas que a veces una mujer no se atreve a decir si no es en presencia de otra mujer. Y eso en cuestiones de violencia, por ejemplo, es una realidad, ¿no? Entonces, y acá quiero conectar con lo otro, digo, nuestros círculos de mujeres son espacios seguros, son entornos de confianza de una en la otra, en toda la disparidad de lo que somos, de diferente edad, de formación, de clase social, de trayectoria, pero ahí lo que nos une es buscar ser mujeres como queremos ser. Y ahí viene la otra cosa para el tema de la esperanza que preguntaba Sebastián. Yo creo que una forma de las políticas que tenemos que pensar para la plena participación de las mujeres y las niñas es la cultura del cuidado, que yo creo que, por ejemplo, Itatí lo encarna en toda su práctica. Me encanta escucharla porque no le pone este nombre, no importa, pero todo lo que está generando es un entorno de vida, de seguridad, de crecimiento. Y creo que, bueno, que quería yo destacar que un camino de esperanza es el trabajo serio que se está haciendo en esta arquidiócesis con el tema viste, se resume todo en el protocolo, pero es más que en protocolo, ¿no? Para prevenir y acompañar abusos. Es generar una cultura del cuidado para todos, porque también hay varones vulnerables y hay niños vulnerables y hay adultos vulnerables. Entonces, me parece que ese compromiso de todos, todos, todos interconectados que está resonando tanto, en una cultura del cuidado lo podés llevar en el día a día desde la mañana a la noche, en tus relaciones cotidianas, de trabajo, de iglesia, de lo que sea, ¿no? Así que bueno, como son esas apuestas, Sebastián lo nombra imaginarios, pero también son espacios reales de transformación, porque además hay otras prácticas, yo solamente lo voy a nombrar, yo trabajo con el arte, distintos tipos de arte para la lectura bíblica, por ejemplo, llamamos bibliodrama, y produce interpretaciones que son sanadoras, que son reconciliadoras, bueno, en fin. Es una espiritualidad que busca unir, no separar, ¿no? Mente, cuerpo, corazón, espíritu, unos con otros. No sé, es muy cortito, pero por lo menos da una idea y darle gracias a Itatí por todo lo que está hablando de corazón abierto, porque creo que le pone palabra a esto que estamos deseando, ¿no? Gracias. Bien, gracias, Graciela. Fran, ¿vos querías decir algo? ¿Una pregunta? Sí, muy brevemente. Bueno, gracias por los testimonios. Unía como conceptos que fueron saliendo, esto de la desconstrucción de masculinidades, después el testimonio del padre Catena, y pienso en Catena, y digo, Catena no solo fue perseguido políticamente, sino también eclesialmente. Él tuvo que seguir con su ministerio en otra diócesis y en Santa Fe nunca pudo volver. Es parte de nuestra historia diocesana. Y pienso, usando ese concepto de construcción, un poco una pregunta para Graciela o para que quede ahí dando vuelta. ¿Qué estructuras, mentalidades, narrativas como iglesia tenemos que construir
para no excluir ya sea el compromiso social o ya sea a las mujeres, a las niñas, o qué tenemos que construir para generar realmente un ámbito cuidado, también a nivel de narrativas, de teología. Eh, y termino con esta pregunta, ya que a ti le preguntaron por los sueños, si te puedo preguntar, Graciela, ¿con qué iglesia soñás? Gracias, gracias. Yo creo que esa actitud de construir es parte de lo que a lo mejor en lenguaje creyente católico podemos decir conversión, porque si no hay una conciencia de qué es lo que tengo que transformar, qué es lo que para conectar mundos, ¿no? Pero la de construcción es mucho más a nivel social, tiene otras connotaciones, ¿no? Pero sí, las masculinidades y las feminidades, porque el patriarcado vive en nosotras, queramos reconocer o no, y educamos también, o hemos educado mujeres o varones, más patriarcales, menos patriarcales. Ese es un sistema que lo tenemos que, es el sistema el que combatimos, no las personas, ¿no? Ni a los varones, eso que quede muy claro. Y que es transversal. Yo creo que en la iglesia, bueno, hoy felizmente se está por lo menos nombrando con más, no en todos los espacios, cómo hay que deconstruir el clericalismo, ¿no? O sea, yo misma el otro día, no me acuerdo en qué situaciones era, pero en el ir y venir del día digo, pero a veces yo también termino reduciendo a la iglesia a la institución jerárquica, y la iglesia es la inmensidad de bautizados y bautizadas con toda su diversidad. Entonces, ¿cómo deconstruir también paradigmas teológicos, eclesiológicos, que también tendrán también se originaron por algún porqué? Ese es otro trabajo que para mí hay que hacer. ¿Por qué se ha llegado a ese estado? Yo hasta tengo 2 años en Santa Fe, así que no deberían abrir la boca, pero tengo mis sospechas también positivas, quiero decir, ¿no? De que a veces son defensas a traumas profundos, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar a fondo en lo que me pasa a mí en lo concreto y en los otros con los que estoy y soñar con una iglesia más democrática? Democrática. Yo siento, ¿no? En el caso de no, las mujeres teólogas, que tenemos mucha formación, las catequistas, las docentes, sí que hay muchísimo, y están en las parroquias, están en los grupos, están en los movimientos, pero yo me pregunto, que la piedra de toque para entender la participación, ¿hay acceso al nivel de decisiones? Yo sueño con eso, que las mujeres podamos participar en la toma de decisiones locales, ¿no? Por eso, bueno, tenemos estructuras que se podrían mejorar, consejos pastorales, consejos diocesanos. Entonces, porque una vez una amiga que es socióloga hablando de estos problemas decía, bueno, y no sé cómo va a sonar, espero ser bien entendida, pero también los varones que tienen roles de autoridad jerárquica en la iglesia están sometidos a ese sistema y no siempre encuentran la manera de construir otra cosa, ¿no? Y yo quisiera soñar con una iglesia más parecida al movimiento de Jesús, verdaderamente. Una iglesia donde se puedan acercar a la Eucaristía todos, 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 que eran las mesas de Jesús, ¿no? Sueño con que esas restricciones dejen de ser esa barrera invisible, nuevas reglas de pureza que es vos sí, vos no, vos por aquí, vos por allá. Eso le hace mucha crisis para sostener la comunión y la sostengo, ¿no? Pero bueno, es parte de los dolores, ¿no? Sueño con eso, ¿no? Realmente una iglesia alrededor de la mesa, de la palabra y del pan, donde cada uno puede hacer y también puede tener su voz. Claro que tiene que haber ministerios, ¿no? Pero ahí hay que repensar, me parece mucho. Ay, me han hecho hablar, no pensaba hablar de estas cosas, pero bueno, son las que nos tocan en el día a día también, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un aporte, pregunta? Si no, vamos cerrando. Bueno, gracias Yo puedo decir algo nomás. Sí, sí, ahí acá, Mili, tomamos la Dale. palabra. Yo quería, me acordaba mientras escuchaba a Graciela de que en la humilía del domingo pasado, el padre habló de algo que me pareció súper interesante,
y que tiene, y muy certero. Él dijo que en este tiempo de Cuaresma debíamos salirnos, tratar de salirnos de nuestra zona de confort. Mm. Y dijo, tratemos cada uno de hacerlo, de repensar, de en qué estoy trabajando, si me gusta mi trabajo, si me gusta cómo trato a mi compañero, a mi compañera, si me gusta el trato que tengo hacia mis hijos, en todo, hacia el vecino, en lo que pienso de los políticos. Bueno, tratemos de salir de nuestra zona de confort. Y terminó diciendo, ¿quién más que la Virgen María salió de su zona de confort? Y uno se piensa, nos ponemos a pensar con todo este espejo que me atrevo a hacer de María como mujer en lugares y en situaciones tan difíciles, como la madre de los pibes que están haciendo esa cola interminable para pasar por dos requisas feas antes de ir a ver a sus hijos, de cómo contenerlos, de sus novias, de las mamás de sus hijos y que son muy, muy niños todavía. Y, de la mujer policía, en mi caso, en mi día a día, de mis compañeras profesionales talleristas, de las cuales, bueno, vuelvo a agradecer a Ceci por este espacio y por todo lo que aprendo con ellos, de repensar eso, de a veces pensar en lo que estamos haciendo y de corrernos un poco de esa zona de confort con este gran ejemplo que tenemos todo como es María. Gracias, Gita. Mm. Venía pensando y me reía en el momento porque digo, Sierra y Tatí. Yo creo que traer para cerrar este espacio a la figura de María, al sueño de la Iglesia de Jesús, me parece como súper Sí. oportuno y que cualquier palabra que podamos agregar redunda. No sé si alguien más quiere decir algo, tomar la palabra. Ahí veíamos algunos mensajitos en el chat. Eh, Me quedo pensando un poco en la construcción esta de espacios seguros para las mujeres, para todos, 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 la cultura del cuidado, la nueva masculinidad y las formas en que el patriarcado nos atraviesa, eh, eh, el cuerpo como territorio, pero no solo el cuerpo de la mujer, sino que también de este pibe que llega al aula después de haber pasado por 5 rejas y por 3 requisas, y bueno, ese cuerpo cómo llega al encuentro, el cuerpo como lugar que nos posibilita también el encuentro con otros, el camino, traer el camino recorrido, la posibilidad de movernos, de seguir, el arte como mensaje del corazón que transforma. Y bueno, esta idea de conversión continua como desafío en realidad, ¿no? No como pregunta que nos llene de culpa, sino que nos motive a poder seguir construyendo los espacios que soñamos, que es una pregunta que nos hicimos a través de ustedes dos, de Graciela y Tati, todos quizás que soñamos. Eh, y bueno, me quedo por ahí pensando algunas cosas. Sí, abierto a resonancia, pero me parece que desde ya agradecerles la posibilidad de contar con el conocimiento, con el corazón y con el cuerpo de ustedes dos para este panel. Fue una riqueza enorme. Gracias. Gracias, Sofi, gracias, Ciela, por acompañarnos. Gracias a los que estamos aquí. Anticipamos, 9 de abril tenemos nuestro próximo encuentro, nuestro próximo conversatorio, muy posiblemente sea híbrido, presencial y virtual. Nos va a acompañar Carlos Cantero, que nos viene acompañando en cada conversatorio, y también Darío, que es el director de la Escuela COM, porque la temática va a ser pacto educativo y justicia social, o mirar la educación también desde la marginalidad, que es una perspectiva que incluso el mismo León lo ha planteado, y que también va a traer, por algunas inquietudes que tiene Carlos, a debate sobre la superficie el tema de la propuesta de la ley de educación nueva que propone el gobierno. Así que va a estar interesante.
Por lo cual, los invitamos a participar, van a recibir un poco de esta invitación después en sus mails, y los invitamos también a hacer extensivo la participación, para que mucha gente también se sume a estos diálogos, a este conversatorio que vamos proponiendo. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias, tengan una buena Gracias. noche, gracias a todos por participar.